¡Hola! ¡Ay! Estamos aquí para, una vez más, hablar sobre el gran monotema, el MIR. Quiero hacer este vídeo, ¿vale? Y este vídeo y el próximo vídeo que veáis serán vídeos especiales sentada conversando pero hablando sobre el MIR, ¿vale? Porque creo que tengo mucho que contar, muchas preguntas me habéis hecho y quiero explicaros ahora brevemente cómo voy a organizar tanto este vídeo como el siguiente que vais a ver, ¿vale? En este vídeo voy a hablar sobre cómo viví el MIR, ¿vale? Tanto emocionalmente como todas las cosas que hice, como consejos y recomendaciones para el examen, cómo fue todo, cómo lo recuerdo ahora que ha pasado una semana. Y también al final voy a responder algunas de las preguntas que me habéis dejado por Instagram, que os dejé una cajita, me habéis dejado un montón de preguntas, pues responderé algunas, ¿vale? Pero muchas las voy a pasar de largo porque en el vídeo de la semana que viene, o bueno, el vídeo del viernes, mejor dicho, vais a ver mi experiencia en el MIR, pero a nivel de todo. Toda la preparación. Os voy a hablar sobre la academia, os voy a hablar sobre todos los recursos que utilicé, Rabi, MIR Coach. Os voy a hablar sobre mi evolución de netas, percentiles y resultados a lo largo de toda la preparación. Os voy a hablar sobre anímicamente cómo han sido las diferentes vueltas y todo. Os voy a hablar de mis apuntes también. Todo. Os lo voy a responder en ese momento. Y bueno, ya voy a empezar a contarles. Yo imagino que si habéis visto el vlog del día del MIR sabréis bien qué hice ese día. Y el día previo. El día previo me levanté 1 hora y media antes, mentira, 1 hora antes de lo que nos recomendaban. Creo que me levanté como a las 7, cuando yo normalmente me levantaba sobre las 8. Nos recomiendan levantarnos pronto para que esa noche no tengamos tantos problemas para dormir, porque estemos muy cansados. Estudié durante esa mañana, aunque bueno, poquísimo ya, porque tenía ya la mente que no tenía ninguna gana de estudiar. Y intenté hacer lo que pude. Después comí, me acompañó mi mejor amiga tanto durante la mañana como a mediodía. Me fui a pasear a los perros y ya rápidamente volví a casa porque tenía que ponerme a ver la gala de CTO que organizaron como de fin de MIR y fin de todo. Después de eso, esa tarde te recomiendan que hagas algo para evitar ponerte a estudiar y evitar empezar a rayarte la cabeza. Yo no me la rayé. Yo la verdad es que tengo la suerte de ser una persona bastante tranquila y calmada respecto a los exámenes. Me importa un poco por lo normal. Y aunque el MIR me importaba mucho, como siempre tenía esa sensación de que me la sudan los exámenes, en el sentido de que yo ya no tengo nada que hacer, en plan, cuando es el examen yo ya no tengo nada que hacer, nada que ganar, nada que nada, así que, ¿para qué me voy a rayar, no? Esto es muy bonito decirlo. En muchos ámbitos de mi vida me gustaría poder aplicarlo, pero bueno, a mí me sale así con los exámenes, que realmente me puede sudar el huevo derecho, pero con otras cosas de la vida pues no, pero bueno, con los exámenes sí. Así que yo estaba la madre tranquila, me duché, estuve mirando la tele por la tarde, me duché, me di una buena ducha, preparé toda la mochila para el día siguiente no dejarme nada, fui a cenar, vinieron unos amigos a casa a cenar, estuvimos charlando bien, me fui a dormir pronto y al día siguiente me levanté y tiré hacia Zaragoza. Yo decidí ir a Zaragoza, que es donde hice el examen, ¿vale? Yo vivo en Cataluña, pero lo hice en Zaragoza porque yo soy de Zaragoza, toda mi familia está allí y era, bueno, la mitad de mi familia y era lo más cómodo. Así que tanto Sergio como yo hicimos el examen en Zaragoza. Y normalmente también te recomiendan ir el día previo, pero nosotros fuimos el mismo día del MIR porque pensamos que era más beneficioso para nosotros dormir en nuestra cama esa noche, ¿vale? Encima el día previo cayó una nevada terrible en Zaragoza, o sea que, bueno, terrible tampoco, pero sí que cortaron algunas carreteras. Así que hicimos bien de ir ese mismo día. Llegamos prontito, estuve en casa, comimos espaguetis a las 12:30 de mediodía, descansamos un poquito y fuimos hacia el examen. Yo seguía tranquila, la verdad. En el vlog del día del MIR ya lo visteis, pero el único momento en el que realmente creo que lo pasé un poquito mal anímicamente fue desde que nos llamaron y nos hicieron entrar en las aulas hasta que empezó el examen. Nos llamaron a las 3 en punto, fueron súper puntuales. Y claro, yo a las 3:01 ya estaba sentada en el pupitre y el examen empezaba a las 4. Pero en nuestra aula además dijeron, no, a las 4 abrimos la caja de los exámenes. Y luego empezaron a repartir todo, así que realmente el examen no lo empezamos hasta las 4:15. Pues esa 1:15 ahí sentada, eso para mí fue perjudicial, para mí y para todo el mundo. Ahí empecé a rayarme un poco la cabeza porque claro, tampoco podía sacar el móvil. Era 1:15 de mirar a las musarañas y pensar. Y claro, dar rienda suelta a tu pensamiento cuando estás sentada a escasos minutos de hacer el maldito MIR, pues probablemente no sea lo mejor.
Y ahí sí que recuerdo, en plan, tener que hacer esfuerzo por decir, bueno, venga, va, no pasa nada, es otro examen más, ahora ya está todo hecho. Tuve que hacer un poco de esfuerzo por tranquilizarme un poco y solo podía pensar en plan, Sergi, ¿cómo va a estar? Porque Sergi se suele poner más nervioso para los exámenes y pensaba, Sergi sentado en el aula 1 hora y pico, tío, madre mía, pobre de mi vida, tío, porque lo va a pasar fatal. Yo al examen me llevé un tupper con fuet cortadito y pan cortadito, me llevé una bolsa de chucherías, me llevé agua, me llevé una gamuza para limpiar las gafas, tapones, mi estuche con las cosas que normalmente utilizaba, que esto también lo tenéis todo en mi TikTok, en mi Instagram y en todos lados, y en mi YouTube también, en el vídeo del Mir. Y yo cuando llegué pues me lo repartí todo por la mesa, y un ibuprofeno. Me lo repartí también todo por la mesa, apartadito, todo bien, lo que creía que podía utilizar y necesitar. Y entonces cuando me lo estaba repartiendo todo me di cuenta de una cosa, que yo estaba sentada a literalmente 2 centímetros de la puerta de entrada. O sea, mi mesa estaba contra la pared y pegada a la puerta. Y claro, de repente se me cruzó por la cabeza que cada vez que alguien iba a salir al baño, iba a pasar literalmente por delante mío, a riesgo de tirarme todas las cosas que tuviese al suelo y a riesgo de molestarme y desconcentrarme un montón. Y eso me puso bastante nerviosa. También, debo admitirlo, durante el examen, pero fue allí dentro ya de pensar, joder, ¿qué hice para luchar contra eso? Pues engañar a mi mente, ¿vale? Y decirme a mí misma, bueno, al menos como durante la primera hora y la última media hora nadie puede salir al baño, durante la primera hora sabes que puedes trabajar a tope, ¿vale? Dalo todo en la primera hora porque va a ser cuando más concentrada vas a poder estar porque nadie te va a molestar. Así que eso hice, y cuando empezaron a salir y entrar las personas me puse los tapones sin ningún problema del tribunal o de los vigilantes que estaban allí, sin ningún problema me puse los tapones y continué con el examen. Sí que me fue molesto, y a mí normalmente no me molesta nunca nada cuando hago un examen, ni que las personas estornuden, ni que se hagan ruidos con los bolis, o sea, me da igual, no me molesta nunca nada, pero esto me molestó, me molestó, me fue un poco convulso, porque claro, es que era un constante, éramos, no sé si, pues 40 personas aproximadamente en la clase y muchos salieron varias veces al baño, o sea, no fue lo mejor. Llegada la hora de empezar el examen, nos lo repartieron a todo el mundo y cuando empezamos, a mí la verdad es que las preguntas de fisiología, bioquímica, que suelen estar las primeras, o sea, el examen estaba perfectamente organizado, ¿vale? En principio, más o menos tal y como lo habíamos hecho en la academia, que en la academia te organizan unos bloques, pues más o menos los del principio estaban igual. Por el medio yo ya no me daba cuenta porque tampoco soy una persona muy analítica de cuando hacía simulacros, ponerme a pensar, mira, un montón de preguntas de cardio, ay, están desordenadas las de reuma, ay, estas nos han puesto tal, no, pero bueno, las del principio, como son las primeras que haces, pues sí que les prestas atención. Yo mi forma de hacer el examen durante los simulacros y en el MIR también, porque hice exactamente lo mismo, era empezar por la pregunta 26, las 25 primeras son preguntas de imágenes que me las dejé para el final porque son las más difíciles normalmente y las que más cuesta responder de tiempo, así que te las dejas para el final y te olvidas, y empecé por la 26, que suelen ser las de fisiología, bioquímica, etc. Por ahí empecé bien, fui haciendo. Yo hago unas 105 preguntas, que es la mitad del examen, el examen son 210 preguntas tipo test, y las paso todas a la hoja, ¿vale? A la hoja de la plantilla. Entonces, como algo, tranquilamente, normalmente yo tengo calculado en 2 horas 105 preguntas, media hora de descanso para comer y 2 horas más, ¿vale? Así hacían los simulacros, que luego siempre hacía menos descanso porque claro, si había acabado de comer pues seguía, ¿no? Y terminaba antes o lo que fuese. En este caso hice las 105 primeras preguntas y ya me estaba dando sensación de que era un examen, y esto es lo más normal del mundo, que a todos nos da esta sensación, pero era un examen que me parecía poco intuitivo. Muchas veces nosotros cuando hacemos este tipo de preguntas nos guiamos por pistas, palabras clave, cosas que nos den la respuesta correcta, ¿no? O la falsa. Y a mí me estaba costando mucho interpretar, o me parecía que te daban pocas pistas de todo. Por ejemplo, había una pregunta que te hacía distinguir entre si una paciente tenía una pancreatitis, una colecistitis o un no sé qué, cosas de estas, ¿vale? Y como antecedentes te daba 4 mierdas, en plan, hipertenso, dislipémico, diabético. Si estas pistas me tienen que ayudar a discernir entre las preguntas, pues vamos mal. Vamos mal porque me dan cero información. Pues sentía que había varias preguntas así, como que no te daban muchas pistas. Pero bueno, yo las paso a la plantilla, comí solo las chuches porque fue lo que me apeteció en ese momento, no me apeteció comerme el fuet. Me comí las chuches tranquilamente, mirando las musabañas, estuve unos 10 minutos así para comérmelas. Y
luego continué. La segunda parte del examen yo normalmente la hago a cachos como me apetece, ¿vale? Y eso sí, siempre respondo todas las preguntas, pero bueno, la hago a cachos como me apetece significa que tal vez hago 50 preguntas del tirón y las vuelvo a pasar a la plantilla, a veces estoy más cansada y hago 2 páginas y las paso a la plantilla, depende, ¿vale? Y algo que normalmente también hago es el saltatorio, que os voy a explicar qué es, y esto no os recomiendo que lo hagáis porque yo creo que si lo haces te suele salir mal, pero a mí me salió bien, pero era algo que también solía hacer durante los simulacros, ¿eh? El saltatorio consiste en que cuando tú ves una pregunta muy larga, que tampoco ves por dónde van los tiros, que te da un poco de pereza, pasas páginas y cuando ves una pregunta muy corta y muy fácil, la respondes, ¿vale? Entonces yo, claro, tenía como preguntas sueltas respondidas por todo el examen. Esto no te recomiendan hacerlo porque normalmente las preguntas están organizadas por bloques. Bloque de cardiología, bloque de reumatología. Y si tú, cuando estás en el chip de cardiología, te pones a responder una pregunta de nefro, es más posible que la falles, porque crees que te la está preguntando alguien de cardio y la respuesta puede variar, ¿no? Y parece una tontería, pero es cierto. Entonces por eso no se recomienda hacer estas cosas. Pero bueno, pues yo lo hice y me salió bien, pero ya os digo que no se recomienda. El examen MIR que nos ha tocado ha sido el más largo que ha habido en los últimos años, pero sí, me pareció un examen largo, menos largo que los de las academias, pero un examen largo, un examen poco intuitivo y un examen de nivel muy medio. A nivel de dificultad no me pareció ni súper extremo, de preguntas que dices, joder, es que esto es imposible que lo deduzca, ni tampoco preguntas hiper fáciles que dices, ¡buah! ¡Qué fácil la leo y pum, la marco! No. Yo no fui justa de tiempo, porque al final creo que me sobraron unos 5 o 10 minutos, pero relajadísimo, o sea, cada vez que veía una pregunta que no me apetecía responder, me ponía un rato a, no sé, a descansar, a mirar hacia arriba, tal, que esto también lo hacía durante los simus, y luego la respondía. Fui al baño una vez, cuando faltaba más o menos una hora para terminar el examen, porque una vez más me encontré una pregunta que no me apetecía responder y dije, bueno, voy a airearme yendo al baño, y aparte tenía pis, y ya vuelvo y a ver qué tal me parece la pregunta una vez vuelva y la vuelva a leer. En los últimos 10 minutos de examen, cuando estaba ya con las preguntas de imagen que me parecieron muy sencillas, también es verdad que los bloques en general, aunque suelen estar ordenados, estaban ligeramente desordenados, ¿no? Y eso liaba un poco, pero bueno, a mí como tampoco me fijaba en estas cosas de otros simulacros, pues me dio un poco igual, o sea, no me jodió muchísimo. Cuando estaba haciendo las de imagen me parecieron bastante fáciles, todas me parecieron muy fáciles. Seguro que muchas las he fallado, pero por lo general me parecieron todas súper asequibles. Y recuerdo la sensación de que me quedasen las últimas 10 preguntas y ya empezarme el corazón, tío, a latirme rapidísimo, emocionarme, escuchar de fondo otras clases que ya habían terminado, aplaudir y gritar. No en la calle, o sea, las propias clases. Y yo estaba ya emocionadísima. Solo os digo que yo terminé el examen marcando la última respuesta llorando, emocionada. Me resultó súper emotivo, o sea, yo estaba dentro del aula de verdad, aguantándome las lágrimas porque al terminar tuvimos que esperar que nos sellaran el examen, etc. Súper emocionada de pensar, no me puedo creer que haya respondido la última pregunta, que haya terminado esto. Es verdad que yo estuve como muy disociada todo el rato, sin ser muy consciente de lo que estaba viviendo, pero cuando lo terminé me vino encima todas las emociones de decir, jolín, es que lo hemos hecho, lo hemos conseguido y no me lo creo. Salí del examen, fui a esperar a Sergi porque Sergi estaba dentro de su clase que no había salido. Os grabé el vídeo de lo hemos conseguido, no me lo puedo creer, llorando, ya estaba llorando, que es que no podía más. Entonces salió Sergi y nos fuimos juntos a buscar a la familia, que estaba petadísimo, no se podía ni andar casi. Eso que en Zaragoza éramos pocas personas en comparación con otras ciudades. Fue algo muy emotivo la salida del MIR y sobre todo yo siento el MIR o lo compararía con hacer el Camino de Santiago, por ejemplo, que también lo he hecho y me parece como una trayectoria un poco solitaria en la que te encuentras a muchas personas que te acompañan a ratos y con las que puedes compartir vivencias y cosas, pero al final me parece como un trabajo muy de fortaleza interior. Y el momento en el que tú consigas, pues bueno, llegar a la plaza de la Catedral de Santiago de Compostela o pues que respondes la última pregunta del MIR, pues es súper emotivo. Es como que se vuelva real el fin de tu lucha, ¿no? Y aquello por lo que has estado trabajando se materializa en marcar una X en la pregunta, en mi caso, 25 del examen MIR 2024. En fin, la verdad es que es una experiencia que
el Mir en general, aunque esto lo hablaré más en el vídeo del viernes. Aunque no la repetiría, obviamente, porque con el puesto que tengo no creo que sea necesario y encima pues tampoco es maravillosa. Yo fui con unas ideas de que el Mir iba a ser tan terrible, que lo es para muchas personas, pero pensaba que para mí iba a ser tan terrible, porque yo soy muy sufridora, que creo que me acabé autoconvenciendo de que como no era tan terrible y solo bastante terrible, era maravilloso, ¿no? Y me fui al extremo contrario y a convencerme de que estaba bien, de que no era para tanto, de que estaba muy bien. Y lo sigo pensando. Creo que si tuviese que repetir el año del Mir o tercero de carrera, por ejemplo, repetiría el Mir, sin duda. A mí el tener que dedicarme solo al Mir y no tener exámenes, trabajos, clases, prácticas a la vez, cambio de horario, cada día diferente, tener que llegar a 1000 cosas, o sea, la rutina del Mir a mí me ha venido muy bien, así que si alguien que se va a presentar al Mir está viendo este vídeo, que sepáis que hay esperanza, que puedes pasarlo muy mal, pero tampoco tiene por qué ser así, que si tú eres una persona, por ejemplo, que funciona súper bien en rutina, pues oye, utiliza eso a tu favor, que te puede beneficiar, y que para mí no fue o no ha sido para tanto, en mi experiencia. Pero también os digo que no ha sido para tanto porque yo pensaba que sería así de chunguisísimo y horrible, y ha sido así, ¿sabes? Entonces, bueno, que cada uno se lo lleve a su terreno. Bueno, ahora voy a mirar vuestras preguntas, ¿vale? Y voy a responder algunas. Vale, todas las preguntas que me hacéis de academias, recomendaciones para la preparación para los que están en sexto, que empiezan primera vuelta, etcétera. Primero, dos cosas importantes. Una, tengo una lista creada que se llama Mir 2024, en la que están todos mis vídeos, ¿vale? Desde preparación primera vuelta, mi opinión sobre primera vuelta, mi opinión sobre segunda vuelta, cómo me organizo para segunda vuelta, eso y todas las vueltas, más todos los blogs, más todo lo relacionado con Mir está en esta lista. Miradla, ¿vale? Que tal vez alguno de esos vídeos ya os responde las dudas o os viene bien. Y todas estas cosas de academias, etcétera, lo responderé en el siguiente vídeo. ¿Es importante la nota de la carrera para entrar a la especialidad? Sí, es importante, y es más importante de lo que yo pensaba, ¿eh? Siempre nos han dicho, es un 10%, es un 10%, es un 10%. Sí, pero al final el baremo académico te puede mover en puestos muchísimo. Al final influye o no influye según lo que tú quieras hacer y según cómo hayas quedado. Por ejemplo, a mí, mi nota de la universidad, que era un 8,38, me ha influido mucho. Yo creo que si hubiese tenido un 10 o un 6, yo habría tenido igual para poder tener la plaza que quiero. Pero claro, si tú estás en un sitio, o si tú quieres una plaza muy concreta, o que tiene poco número de vacantes o lo que sea, pues ahí puede hacer tu media de la carrera que te muevas literalmente en un rango de tal vez entre 200 y 1000 puestos. Es decir, con la misma nota del Mir puedes moverte, yo creo, hasta 1000 puestos. Si acabas haciendo una especialidad, luego puedes cambiar. Si tú luego quieres cambiar de especialidad, tienes que volver a hacer el Mir, volver a presentarte al Mir y entonces volver a hacer otra residencia de nuevo de 4 o 5 años de la especialidad nueva que quieras. ¿Cuándo sabes si has entrado en la especialidad en el Mir? Todo el tema de la plaza, la adjudicación de plaza, es entre abril y mayo, sobre todo abril. Entonces será en abril cuando sepamos si tenemos la plaza o si no la tenemos. Y también cuando os enteréis de cuál es la especialidad que voy a hacer. He visto que había mucha polémica con una pregunta concreta. ¿Por qué? ¿De qué era? ¡Ay, la pregunta! Era una pregunta en la que, la dejaré aquí un pantallazo, en la que se hablaba de un médico que tenía un poco un síndrome de burnout, según interpretaron algunos, que llevaba muchas horas de retraso en la consulta, que era el primero en llegar y el último en irse. La pregunta al final lo que quería era que tú marcases que ese médico tenía un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Yo no creo tampoco que encajase del todo, o sea, creo que tenía una personalidad obsesivoide rígido, perfeccionista, pero tampoco diría que tuviese un trastorno obsesivo-compulsivo porque no tenía compulsiones, o sea, no era el típico caso de obsesión-compulsión. Sin embargo, así lo decidieron en la pregunta, decidieron que tenía eso. Mucha gente se ha enfadado, mucha gente, médicos de familia sobre todo, porque son los que más consulta tienen, aunque tampoco veo yo que sea directamente para ellos, porque si tú eres endocrino al final también es el mismo caso, puedes llevar 2 horas de retraso en la consulta, ser el primero en llegar y el último en irte, quiero decir, no va exclusivamente hacia los médicos de familia, aunque son los que más se han sentido ofendidos con esta pregunta. Muchos se han ofendido
porque se está, digamos, banalizando y convirtiendo en enfermedad un problema real que tienen muchos médicos, ¿no? Que es pues el burnout, todos los problemas que hay pues en la primaria, etcétera, que ellos hacen lo que pueden y aún así no pueden abarcar todo. Esto es de lo que yo me he enterado, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con que la pregunta se impugne. Me parece que la pregunta sería impugnable si hubiese otra opción entre el test que cuadrase mejor con el caso clínico, pero no lo había. No creo que deba ser impugnable porque haya personas que se sienten identificadas o se sienten ofendidas con eso, porque creo que la pregunta no apuntaba a nadie y encima creo que cualquier médico de familia o cualquier médico puede perfectamente ser médico y tener un TOC. Quiero decir, es que tampoco es nada malo, digamos. Muchas veces hay preguntas, muchísimas preguntas que eran un estudiante de medicina que se está preparando el MIR y le pasaba tatatín, tatatán y nos ofendemos, no. O sea, si te pone que un estudiante de medicina, no sé qué, no sé cuándo, ya sin estudiar el MIR, pero un estudiante de medicina viene a urgencias y tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Nos ofendemos los estudiantes de medicina porque claro, es que nos están acusando de que tenemos trastorno de ansiedad generalizada y esto es por culpa de la carrera, porque es que nos trata muy mal, porque lo hace todo muy mal, porque es que todo es terrible. Pues no, es que hay muchos estudiantes de medicina que tienen un trastorno de ansiedad generalizada, pero te dicen estudiante de medicina para que te sientas tú contento de mira, me han mencionado, pero podrían haber puesto Pepito, mi vecino del cuarto, ¿sabes? ¿No os duele la cabeza de estar tantas horas en el examen? Yo perdería la concentración la pierdes, te despejas mirando hacia arriba, la recuperas, haces lo que puedes. La gracia es que hemos hecho 40 exámenes en nuestras casas para practicar y trabajar toda esa concentración y el ser capaz de aguantar las 4 horas y media de examen. Y sobre lo del dolor de cabeza, a mí durante los simulacros no me dolía. En el último que hicimos, que fue allí, sí que me dolió la cabeza, pero porque hacía muchísimo calor. Y yo, ya te digo, me llevé un ibuprofeno por si acaso me dolía tomármelo. Incluso había gente en mi aula que se lo tomó antes de empezar el examen para ya evitar tener dolor de cabeza. ¿Cuánto tiempo se tarda entre hacer el examen y empezar a trabajar? Pues el examen lo hacemos a finales de enero y empezaremos a trabajar a finales de mayo. ¿Qué te dejaron entrar? ¿Qué hubieses querido llevar? Aquí os remito al vídeo del MIR o a mi Instagram, que tenéis un Reels solo de las cosas que me llevé y me dejaron entrar todo lo que quise, absolutamente todo. Se puede aprobar estudiando un poco menos de la media, unas 4 horas al día. Estudiando 4 horas al día durante todo el MIR, durante toda la preparación, teniendo en cuenta que al final rendimos bastante y que estamos bastantes meses echándole muchas horas al día, yo lo veo complicado. No es imposible, pero yo lo veo bastante complicado. Ahora bien, ¿se puede sacar buena nota sin estudiar tantas horas como te dicen las academias? Sí. Yo durante mi preparación empezaba a estudiar a las 9 de la mañana y a las 8 terminaba, siempre. Y a mediodía tenía entre 1 hora y media o 2 horas libres. Así que, como veis, poder se puede. No tienes por qué matarte, pero esto es algo que os digo siempre, ni en el MIR, ni en la vida, ni en ningunos estudios. Muchas veces más horas no es más conocimiento, es menos descanso y por tanto aún sacas peor nota. Más horas no es más calidad. Aprovecha las horas que tienes y aprovecha a descansar las que toca descansar. Queremos saber tus opciones de especialidad. Yo no os diré la especialidad que quiero hacer, aunque yo la tengo decidida desde hace 2 años y medio, hasta el momento en el que consiga la plaza. Pero sí que os digo que es o pediatría o psiquiatría. ¿Cómo has gestionado el compararte con los demás participantes? No me he comparado. No he hablado con muchos, con los que he hablado no he hablado del tema, pero yo no me comparo nunca. A mí, por ejemplo, con Sergi, que sí que sabía sus notas y tal, a mí me servía mucho para aprender. A Sergi le ha ido mejor que yo, le iba mejor que yo durante la preparación y yo me aproveché de él muchísimo. Porque, claro, joder, si yo tengo a mi lado una persona que le está yendo muy bien, pues obsérvale un poco, chica, a ver qué puedes aprender tú de esa persona, qué hace que tú no haces. Me ayudaba mucho también, por ejemplo, las evaluaciones que hacíamos. Si yo fallaba 30 de 100 y Sergi fallaba 15, me lo estoy inventando, pero yo pensaba, joder, aquí es que lo he hecho yo mal. No es que era muy difícil, pero claro, si yo fallo 30 y Sergi falla 25, pensaré, hostia, era muy difícil este. Entonces me servía, el compararme me servía para mejorar yo. Y encima Sergi durante la preparación ya os digo que me ayudó muchísimo. Hubo un momento en diciembre que empezamos a corregir los simulacros juntos, él decidió sacrificar su tiempo porque perdía el tiempo y me explicaba a mí un montón de cosas de las preguntas y aprendí muchísimo con él, aprovechándome de que él muchas cosas las dominaba mejor que yo. Y última pregunta, ¿qué te hubiera gustado saber antes? Honestamente creo que nada. Creo que el MIR es como un camino muy oscuro que solo se ilumina cuando das un paso. Lo compararía con un túnel oscuro
en el que no ves nada y tienes que confiar y dar el paso. Y cuando des el paso se te encenderá una bombilla encima de ti, pero todo seguirá oscuro. Y cuando des otro paso se te encenderá otra bombilla. Y así vas aprendiendo, vas haciendo, vas viendo cómo funcionan las cosas, qué te funciona, qué no te funciona. Es un poco prueba y error, pero creo que es la mejor forma de hacerlo. No empezar el túnel con todas las luces abiertas, sino ir dando pasos, aunque puede ser muy desalentador ir dando pasos a ciegas y confiar y muchas veces confiar cuando las cosas no te están yendo bien y seguir confiando es muy difícil y muy frustrante, pero bueno, todos sobrevivimos a ello. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. En el vídeo del viernes va a ser un vídeo larguísimo, aunque este me ha quedado muy largo, pero aquel va a ser todavía más largo. Voy a estar aquí la vida contándoos todo porque quiero hacer un gran vídeo dejándolo todo detallado, que sea como la Biblia del NIR, para que todos los que os presentéis o tengáis curiosidad podáis ir a ese vídeo y lo tengáis todo organizadito de todas las cosas a tener en cuenta y con todo solucionado y bien ahí puesto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero haberos ayudado en algo y nos vemos pronto.